Hemos recibido carismas de lo alto, del Espíritu Santo, pero no sabemos lo que es carismas. Hoy día vamos a definir los carismas. Hemos recibido un regalo de Dios, pero no lo hemos sacado de la envoltura. Tenemos un regalo bien bonito en la envoltura, con un gran pompón, pero no hemos tenido la molestia de sacar el pompón ni abrir el regalo. Pero ahí está el regalo de Dios, aquí está el obsequio de Dios. Todos los que han hecho el seminario tienen ese obsequio. Bueno, hoy día lo vamos a abrir, ¿no? Vamos a abrir qué contiene. Y los carismas vienen de la palabra griega yaris, que significa gracia, que significa don. Y es importante hablar de los carismas porque en el Nuevo Testamento se repite 17 veces hablar de los carismas. En una de estas también está la cita, 1 Corintios 12:7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Miren, ahí define lo que son los carismas. Ahí define lo que son los carismas. Son todos aquellos dones que el Espíritu Santo da para el bien común y la edificación de la iglesia. Esa es la diferenciación entre los carismas y los dones. El don es cuando es un regalo que Dios nos da para beneficio propio, para construirnos espiritualmente. En cambio, el carisma es un beneficio comunitario. Se beneficia toda la comunidad. Esa es la diferenciación. Y define, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. Nadie puede decir, no conozco al Espíritu Santo, no he sentido el Espíritu Santo, y no se puede hacer el desentendido, porque Dios nos da a cada uno una prueba de la existencia del Espíritu. Efectivamente da los carismas, pero en provecho de todos. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. El carisma es un regalo para ponerlo al servicio de la comunidad. Es para la edificación del pueblo de Cristo. Y estos carismas son naturales y sobrenaturales. A los naturales se les denomina ordinarios y a los sobrenaturales extraordinarios. Los carismas ordinarios son los que son innatos, propios de la persona, por eso son naturales. Son actitudes, son habilidades que tenemos, que nosotros las podemos fomentar. Por ejemplo, muchas personas tienen habilidad para la música, para el canto. Nosotros podemos desarrollarlas, tenemos que ejercitarlas. Este es un carisma natural, como distintos carismas que puede existir. El carisma de la puntualidad, de la simpatía, la música, el carisma inclusive de la maternidad, de la paternidad, el carisma de ser líder, el de pintar, carisma de sonreír, distintos carismas que son innatos en la persona, son carismas naturales. Nosotros somos administradores de esos carismas y esos carismas siempre tienen que estar al servicio de la comunidad, al servicio siempre de las otras personas. Y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? El ejercicio y el amor hacia Dios es precisamente ejercer esos carismas a la comunidad. El beneficiario de estos carismas es la comunidad. Y Dios nos pedirá rigurosa cuenta de ello. Miren, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 13, habla de la parábola del dinero. Una persona viene, le da a sus servidores, a uno le da 5 talentos de oro, a la otra persona le da 2 talentos de oro y a una tercera persona le da 1 talento de oro. Se va de viaje, regresa, la persona que le dio 5 talentos le dice, yo ya he trabajado, yo he hecho estos negocios,
ahora de los 5 talentos yo le doy a usted 10 talentos. Muy bien, siervo fiel, inteligente, trabajador, vamos acá a cenar. Al que le dio 2 talentos, trabajó, hizo unos negocios, produjo también 2 talentos más, le entregó 4 talentos. Asimismo, el administrador lo felicitó, siervo bueno, siervo fiel y trabajador. Pero en cambio el que le dio un talento, esta persona cogió, hizo un hoyo en la tierra, enterró el talento y tapó. Cuando vino el administrador le dijo, bueno, aquí está su talento. Entonces él le dijo, bueno, eres incapaz de siquiera poner el talento, haberlo llevado a un banco para poder ganar intereses. Así que quítenle el talento y denle al que tiene 10. Y así mismo el Señor va a hacer lo mismo con nosotros si no ejercitamos los carismas. Si no ejercitamos los carismas, el carisma se va a perder. Se pierde por falta de práctica. Y le dan al que tiene más carismas. Entonces así también Dios nos va a dar cuenta y razón de los carismas y los dones que Él nos ha dado. ¿Qué has hecho con los dones? ¿Qué has hecho con los carismas que yo te he dado? Dios nos pedirá rigurosa cuenta de ello. Los carismas sobrenaturales, los naturales son los que edifican la caridad y los sobrenaturales en cambio edifican la fe. Los sobrenaturales, está compuesta esa palabra de sobre y de natural, significa que todas estas actividades están basadas en las actividades humanas. Es una correlación de actividades entre la humana y la divina. Estamos en una coparticipación, pero nosotros tenemos que actuar, porque si no, no se puede complementar este ejercicio. Nosotros tenemos que actuar. Dios actúa, pero nosotros somos instrumentos de Dios. Entonces, estos carismas sobrenaturales se ejercitan con una colaboración mutua. Interviene Dios como agente principal y también nosotros como instrumentos de Dios. Para tener estos carismas, nosotros tenemos que desearlos con humildad, no para sobresalir ante los demás, con humildad, pensar siempre en la comunidad, no pensar en nosotros, no ser egoístas y pedirlos con sencillez. Decimos que los carismas sobrenaturales edifican la fe y se complementan entre sí. El carisma va ligado con la evangelización. Miren, Jesucristo no solamente sanaba, sino que también evangelizaba. Evangelizaba antes y después curaba, o viceversa. Primero curaba y después evangelizaba, pero siempre estaba ligado. La sanación, la curación, está ligada siempre con la evangelización. Si no, perdería realmente su sentido. Sería deficiente una evangelización sin carismas, como también sería deficiente unos carismas que no tengan evangelización. Entonces, estos carismas es importantes porque su ejercicio prueba de que Jesús está vivo y también el Espíritu Santo demuestra su poder. Y estos carismas están unidos también por el sacramento y por la palabra. Son como 3 eslabones, como que tuviéramos una cadena con 3 eslabones. El primer eslabón está la palabra que es Cristo. El segundo eslabón está los carismas y el tercer eslabón está el sacramento. Los carismas van ligados al sacramento. El carisma no es un fin, sino un medio para llegar al sacramento. Y esta cadena es una cadena muy sólida, es una cadena sólida espiritualmente, tan sólida y más fuerte que esas cadenas que son para remolcar barcos, más fuerte todavía. Por eso es importante. Estos eslabones están
ligados, son indisolubles. Estos tres eslabones: palabra, carisma y sacramento. Y el carisma también va ligado a una comunidad, ¿no? Si una persona que está ejerciendo los carismas y se aparta de la comunidad, es como que fuera un miembro que uno arrancharle la mano. Una mano no puede actuar por sí sola, una mano no puede tener actividad por sí sola, necesita un cuerpo. Así también un hermano que tenga estos carismas y sale de la comunidad sería como una mano sin cuerpo, se hubiera desmembrado ese cuerpo. Así que el carisma está también ligado no solamente con los sacramentos, sino también con la comunidad. No puede ejercitarse separada del cuerpo, que el cuerpo es la iglesia, ¿no? Y el carisma siempre va al servicio de la comunidad, como está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Póngalo al servicio de los demás, como un buen administrador. Si se le considera los carismas como medallas decorativas para mostrar nuestra superioridad o signo de santidad, los estamos distorsionando totalmente. Algunas personas tienen estos carismas y no los quieren ejercitar. La persona que los tiene y no los quiere ejercitar simplemente está negando la fe, está negando a Dios. Nos cerramos a Dios y le decimos: no quiero colaborar contigo, o quiero colaborar a mi manera. Estamos haciendo un acto de rebeldía si nosotros no practicamos los carismas que Dios nos ha dado. Y el carisma también se puede equivocar con la autoridad. Muchas veces se piensa de una manera equivocada que el que tiene estos carismas tiene que tener más autoridad sobre los hermanos. Puede haber un hermano que esté caminando en santidad, que esté lleno de muchas virtudes y poquísimos defectos, como pueden haber sacerdotes que tengan muchos defectos y casi nada de virtudes. No significa que este hermano, que camina en santidad, que tiene muchos carismas, muchos dones, tenga más autoridad que algún otro hermano que no lo tenga, ni que tenga mucha más autoridad de pronto que un sacerdote. Todo lo contrario. Si uno tiene carismas, no es que tenemos autoridad sobre los demás, nos estamos sometiendo a un servicio a los demás. Es todo lo contrario. Y nos sometemos también a la autoridad de Dios. Nos tenemos que someter a la autoridad de la iglesia, porque un hermano que camine en santidad no significa que sea superior a nadie, ni tampoco que tenga autoridad ante cualquier hermano. No es que si una persona tiene dones y carismas, pelee por ser dirigente, pelee por ser líder de ningún grupo. Todo lo contrario, él tiene que estar en servicio a los demás. Así que podemos pensar equivocadamente que el que tiene más carismas, más dones, tiene que ser autoridad. Para eso está también los carismas. Nosotros tenemos que respetar la jerarquía. Un buen católico tiene que aprender a respetar la jerarquía, a los sacerdotes y a las autoridades de la iglesia. Los carismas son una oportunidad y responsabilidad del servicio de la comunidad. Así también lo opina la Iglesia Católica a través de la doctrina del Concilio Vaticano II. Y al hablar de carismas, vamos a ver cómo sabemos que tenemos esos carismas, porque hemos recibido la unción del Espíritu Santo no solamente una vez, sino siempre. Siempre estamos recibiendo la unción del Espíritu Santo. Entonces, hemos hablado de dones y carismas. Hermano, ¿y yo cómo sé que tengo carisma? Bueno, nosotros cuando nacemos gateamos, andamos por ahí, no sabemos caminar. Y yo quisiera que alguien me digas cómo ha aprendido pues a caminar. Alguien a lo mejor hizo un curso para caminar. Yo creo que nadie ha hecho un curso de caminar. O si no, alguien sabe nadar. Si es que a lo mejor
como estamos a la moda, con mucho internet, recibió a lo mejor un curso de nado vía online o vía internet, algún curso de internet, o a lo mejor muchos de ustedes aprendieron a nadar por correspondencia, o a lo mejor le pusieron una pantalla y le dieron unas clases teóricas cómo aprender a nadar. Yo creo que ninguno ha pasado por eso. Creo que no existe ninguna academia que dé esa clase de enseñanza, unas clases teóricas de cómo aprender a nadar. Y yo creo que tampoco nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos cómo aprender a caminar. ¿Cómo aprendieron ellos a caminar? Caminando. Asimismo, ¿cómo aprendimos nosotros a nadar? Nadando, ¿no? Yo creo que nosotros no hemos aprendido en una piscina sin agua o en un mar seco. Nos hemos echado al agua y ahí hemos aprendido a nadar. Y igual los niños, ¿cómo aprendieron a caminar? Yo creo que ningún niño, creo que todos se han caído. Asimismo es la obra de Dios. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos los carismas? Ejercitando los carismas, lanzándose al agua, lancémonos a caminar. Así como un niño chiquito arriesgado se lanza a caminar y a correr, así también nosotros tenemos que salir corriendo, echémonos al agua. Y así pasa. Nosotros sabemos que tenemos esos carismas practicando, ejercitándolos. Esa es la única forma de saber si tenemos los carismas o no los tenemos. Y vamos a hablar de estos 4 carismas. El primero, el don de lenguas. El don de lenguas es un carisma que rompe el orgullo de la persona. Y el don de lengua tiene también varias facetas. El don de la oración, el mensaje en lenguas y el don de la evangelización. El don de la oración, la glosolalia. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. ¿Cuándo podemos hablar en lenguas? Nosotros podemos hablar en lenguas cuando queremos una intimidad con Dios. Estamos ahí en el cuarto, cogemos la llavecita, cogemos la llave, pero por dentro, alabanzas, oramos y en intimidad podemos hablar en lenguas con Dios. ¿Y cuándo hablamos en lenguas? Cuando realmente el diccionario que tenemos, ese gran diccionario, ahí se queda realmente corto ante todo lo extraordinario que puede ser Dios. No alcanzan las palabras para decirle a Dios las cosas. Nuestras palabras humanas están muy limitadas. Nuestro vocabulario está muy restringido. Nuestro vocabulario no alcanza para decirle a Dios todo lo que lo queremos y todo lo que lo amamos. Entonces ahí nosotros hablamos en lenguas, ejercitando hablar en lenguas. Nosotros podemos ejercitarnos. Abba Padre, Abba, Abba, Abba. Y así llega el momento de una oración cálida con el Señor, que el Señor hace expulsar lo que es el lenguaje en lenguas. Entonces es importante en intimidad con el Señor ejercitarse y ya hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque hay una relación más estrecha con Dios. Cuando nosotros tenemos esto de hablar en lenguas, es cuando nuestro lenguaje es insuficiente para comunicarnos con Dios.
Y cuando nuestro lenguaje es insuficiente, la única respuesta es hablar en lenguas. No es un idioma, sino un lenguaje. Y son unas palabras con un contenido conceptual, sino con un lenguaje simbólico. Es una mezcla de sílabas, de palabras que son incongruentes. Nadie sabe qué está uno diciendo y ni siquiera el que las dice sabe qué mismo está diciendo. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje humano, es un lenguaje divino, es un lenguaje que hacia Dios. Nadie sabe, ni siquiera el que está diciendo las cosas, qué mismo está diciendo. Pero sí es cierto que es más poderosa que la oración, porque no solamente el hablar en lenguas es una oración, sino que es una intimidación con Dios, y no solamente es oración, sino que es una comunión con Dios. Entonces, si usted tiene un enfermito y usted está fortalecida espiritualmente, ya tiene todos los sacramentos en sí, está con la comunión encima, está ayunando y todo lo demás. Entonces usted puede orar por un enfermo, porque para orar con un enfermo tiene que estar uno fortalecido espiritualmente. No es que uno puede orar por orar, tiene que estar fortalecido. Las personas que son ignorantes espirituales pueden orar por el enfermo, pero lo hacen sin saber lo que están haciendo. Lo hacen de buena fe, ¿no? Quieren que se sane y todo, pero realmente así no se ora por un enfermo, porque es peligroso. Tenemos que estar fortalecidos espiritualmente para orar por un enfermo. Entonces, si está un enfermo, usted le puede poner la manito en la cabeza y decirle: Señor, gracias por sanarlo. Y tal vez el Señor escucha la oración y lo sana, ¿verdad? Pero otra cosa es ponerle la manito y decirle: si Hare Shaddai, Hare Rama 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 Saya. Entonces usted está orando en lenguas y está haciendo una comunión con Dios. Está haciendo una oración más fuerte, más íntima. Y va con poder esa oración, con poder. Entonces es importante también hablar en lenguas. Pero estas sílabas y palabras nadie sabe qué significa. ¿Por qué? Porque no está hablando con el hombre, sino está hablando con Dios. Más o menos es como cuando uno va a un escenario donde están las obras pictóricas. Usted ve un cuadro de un paisaje, ve un sol, ve unas cataratas por ahí, unas montañas, ve unos arbolitos y todo el mundo sabe qué es. Es un paisaje bonito, un paisaje hermoso que al verlo uno siente tranquilidad. Y al lado está un cuadro que tiene mucho cromatismo, mucha pintura, una combinación de pinturas fascinantes, se la ve muy moderno, pero es una obra abstracta. Es una obra abstracta llena de puras pinceladas de colores. El autor no sabe ni qué diablos ha pintado. Si le preguntan de qué se trata su obra, ni idea. Entonces le pone ahí título sin nombre, pero ahí va. Y cuando se exhibe el paisaje y se exhibe la obra abstracta, mucha gente queda impactada por la obra abstracta. Dice: no sé qué tiene, pero me gusta esto de acá. El título sin nombre. Y ese cuadro abstracto lleno de colores, tiene una combinación de colores espectacular, un cromatismo que se lo llevan. Todo el mundo quiere comprar ese cuadro. Asimismo es el don de lenguas. Es algo precioso, pero nosotros no sabemos qué estará diciendo ese señor. A lo mejor pensamos que está celebrando el fin de año y que ya está borracho, pero no sabemos qué estará diciendo. Entonces, es esta combinación de palabras y sílabas que no se sabe qué significa, pero nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Entonces no es una comunicación, es una comunión con Dios. No es un idioma, sino un lenguaje espiritual.
Y esto es efectivo también, es un don sobrenatural. Y así también nosotros lo podemos ejercitar cuando estamos cansados, cuando venimos del trabajo, ya no nos sale, pero ni el Padre Nuestro nos sale, o no nos acordamos ni del Ave María. Entonces podemos ejercitar, o estamos muy álgidos en la oración, o tenemos mucho tiempo orando, nosotros podemos ejercitar el don de lenguas. Entonces, todos estos carismas sirven para la comunidad, con excepción del don de lenguas, que sirve para la edificación de uno mismo. Por eso San Pablo, en 1 Corintios dice, 1 Corintios 14:5 dice, ojalá que todos hablaran en lenguas. Así como también se ora en lenguas, también se puede cantar en lenguas. Muchas personas cantan y terminan cantando en lenguas. Entonces son extraordinarios los resultados con el ejercicio del hablar en lenguas. Se ven buenos resultados cuando hay sanación física, sanación interior de las personas. Nosotros lo podemos recibir deseándolo, pidiéndole a Dios y disponiéndose a recibirlo con mucha humildad. El padre Emiliano Tardí dice que para tener este don, lo único que necesitamos es abrir la boca. Eso es lo que dice el padre Emiliano Tardí. Lo demás depende de Dios. Entonces se pronuncian sonidos que no tienen significación entre sí, puesto que no se trata de hablar en otro idioma. Esta es una gracia de Dios. Y así como está la oración en lenguas, existe el mensaje en lenguas. El don de en lenguas transmite un mensaje profético también. Se puede dar en alabanza comunitaria y se transmite un mensaje de lenguas. Y cuando se transmite este mensaje de lenguas, también hay personas que tienen ese don, ese carisma que es la interpretación, el don de interpretar las lenguas. Y esto pasó en Pentecostés. Mientras una persona estaba hablando en lenguas, la otra le contestaba. Entonces interpretan el don de lengua, ¿no? Y el don de la evangelización, la genoglosia. Estos son idiomas especiales donde las personas se pueden comunicar, un hermano con el otro, y se comunican entre ellos. Ellos se entienden, eso no es muy común, pero eso ha pasado, ¿no? Y pasó en Pentecostés. Otro carisma es la profecía. El que profetiza habla a los hombres para su edificación, para su exhortación, para su consolación. Eso está en 1 Corintios 14:3. Profeta viene de profemi, que significa el que habla en lugar de otro. Moisés era tartamudo y lo tenía Aarón. Aarón era un profeta, ¿no? Él hablaba por Moisés. La profecía es transmitir a la comunidad el mensaje que se está necesitando. Nosotros todos somos profetas a través del bautismo. A través del bautismo nosotros pertenecemos ya al plan de Cristo, a la misión de Cristo. Entonces nosotros, cuando estamos evangelizando, nos convertimos en profetas porque estamos dando palabra de Dios. Asimismo, un maestro es profeta con sus alumnos, como un padre es profeta también con sus hijos. Todos podemos ser profetas. Muchas personas piensan que los profetas tienen que ser santos. No necesariamente, pero lo normal es que lleve una vida con intimidad a Dios y apegada a sus mandamientos. La profecía en sí
Cuando se habla en primera persona, comunica un mensaje de Dios a la comunidad. Una persona que está aquí puede tener en la mente un mensaje y lucha por no dar el mensaje porque cree que puede fallar, pero es una lucha en el interior de la persona, y cuando lo dice siente una paz interior. Entonces el Señor le revela también mensajes para distintas personas, pero son mensajes que le van a fortalecer a la comunidad, son mensajes que van a animarnos, son mensajes que nos van a corregir y a consolar también. También está la palabra de conocimiento. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento del hombre. ¿Y cómo lo ilumina? A descubrir la raíz del problema. A veces ni siquiera sin decirle nada. El Espíritu Santo da palabra de conocimiento y le dice a las personas las cosas. Y mucha gente cree que le están chismeando. Dice, a un hermanito ya fue con el chisme, o a lo mejor como yo me confesé, el sacerdote le fue a contar al hermano, y este hermano me vino a decir a mí, ya no me confieso más con él, me voy a confesar en otra parroquia. Y entonces piensan que es el chisme y cuento, pero puede ser también la palabra de conocimiento. Y el Señor también se comunica a través de las visiones. En Hechos 2:17 indica: los jóvenes tendrán visiones. Algunos profetas recibieron sus mensajes a través de visiones. Ezequiel, Zacarías, San Pablo, venían imágenes, ¿no? Como que ellos estuvieran viendo una película, pasaban las imágenes. Y todas esas imágenes eran revelaciones de Dios. Veían visiones que contenían los mensajes de Dios. Otras personas, Dios se les revela a través de sueños. Más adelante en Hechos 2:17 dice: los ancianos tendrán sueños. Dios se comunicaba a través de los sueños a José, el hijo de Jacob, desde el tiempo de Génesis, y a José, el esposo de María, también se lo reveló a través de los sueños. Y hay que también tener ese carisma de discernir también la profecía. ¿Cómo podemos discernir? Viendo los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Si los frutos son buenos, el árbol es bueno. Si los frutos son malos, el árbol es malo. Podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y también hay muchas personas que son falsos profetas. ¿Cómo sabemos si la profecía es buena o mala? Simplemente si hay una profecía que se contradice a los principios bíblicos, a las enseñanzas de la Iglesia Católica, entonces sabemos que puede ser o es una profecía equivocada, errónea, porque contradice a las Santas Escrituras. Ahora vamos a hablar sobre la curación. El Señor nos quiere sanos, totalmente sanos, por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Si nosotros vamos a orar por un enfermo, así nosotros estemos ayunando, Eucaristía, confesión y guerra espiritual, y hablando en lenguas y todo lo demás, ese enfermo no se va a sanar si es que no se sana por dentro. Porque la sanación comienza de adentro para afuera. Si ese enfermito está con resentimiento, no ha perdonado a su papá, no ha perdonado a su mamá, no ha perdonado a su abuelito, ni a sus hermanos, ni a nadie, entonces por más que oren los hermanos, ese enfermo no va a sanar. Entonces es importante que sane su interior espiritualmente. ¿Y cuál es el arma para sanar interiormente? Solamente se sana por el perdón, y también por el perdón
de los pecados, porque esta persona puede tener la peor de las enfermedades, la peor de las enfermedades, que es el pecado. Entonces hay que decirle que es Jesús que ha muerto y resucitado con nosotros y que ha sanado nuestras heridas de nuestro corazón para que Él pueda perdonar, sanar esos recuerdos, todas esas experiencias negativas. La curación física. Nuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo. No necesariamente cuando nosotros oramos por un enfermo y ese enfermo sana, no significa que tengamos pues ese carisma de la sanación. Sí, puede significar que el Señor ha respondido a esa oración, pero no necesariamente que tengamos ese carisma. Si nosotros oramos por ese enfermo y nosotros, el Espíritu Santo nos revela el origen de esa enfermedad, cómo comenzó su enfermedad, y le decimos al enfermo lo que ha pasado, entonces ahí podemos confirmar que tenemos ese carisma, el carisma de la curación, el carisma de la sanación. Entonces nos puede revelar la raíz de esa enfermedad, la raíz del problema, cuál es el trauma, cuáles son los conflictos psicológicos que ha tenido esa persona, porque de ahí nace esa enfermedad. Y el carisma, el cuarto carisma, el de discernimiento. Mire que Dios es un Dios rico en sabiduría. Aparte de todos estos carismas, nos ha dado un carisma más, un carisma especial, que es el de discernimiento. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un carisma para saber usar bien los otros carismas. Es el carisma de discernimiento. Pablo fue un hombre de discernimiento, porque conocía y transmitía el misterio de Dios y todo el plan de Dios. Tenía ese carisma, el de discernimiento. Y estos carismas, este carisma de discernimiento no solamente que nace por sí, va también ligado y unido a lo que es la evangelización. Este carisma de discernimiento va ligado también al sacramento. Está integrada a la vida sacramental. Y este carisma también va ligado a una comunidad. Esa vida carismática crece y fructifica también en la comunidad. Tienes que estar íntimamente ligado con la comunidad, porque sirven para el bien común, sirven para la comunidad, edifican la fe y el amor. Entonces, por muchos carismas que uno tiene, no significa que tenga más autoridad. Y este discernimiento se aplica en toda la vida, no solamente en el campo espiritual, sino que también en toda la vida. Este discernimiento nos ayuda muchas veces a no pecar de ingenuos. Mucha gente aquí en Guayaquil tiene mucha labia y nos puede envolver. Entonces nosotros tenemos este don de discernimiento que no solamente nos sirve en la parte espiritual, sino también nos sirve en la vida diaria. Y este don de discernimiento es importante porque es el que guía los otros dones, los otros carismas, y ayuda a la administración y el buen uso de los demás carismas. Este don de discernimiento es el que es como unas rieles de un ferrocarril, como unas rieles de un tren, que todos van por ahí, todos van guiados y todos salen de una parte y tenemos que llegar a un solo destino. Entonces es importante este carisma. Va sacando y liberando de obstáculos también. Es como unas rieles de un ferrocarril. Entonces ahí tenemos los 4 carismas.
Ya estamos desenvolviendo ya esos regalos, esos obsequios que nos ha dado el Señor a través del Espíritu Santo. Ya conocemos más sobre los dones, sobre los frutos y sobre los carismas. Amén, hermano. Nos hagamos una oración. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias por todas las personas que nos están viendo por internet. Absórbele, Señor, todas las peticiones que nos han enviado a través del internet. Gracias, Señor, por todas las personas que están aquí presentes, porque son hijos tuyos, son unas personas que han venido con ahínco, con sacrificio, venciendo a todas las invitaciones que el mundo se las ha presentado, invitaciones de fin de año. Están aquí presentes porque precisamente han escogido la mejor parte. Gracias, Señor, porque a través de esta comunidad tú los vas a ir bendiciendo. Muchas personas pueden haber venido aquí con muchas cargas encima, con muchos pesos en el hombro, pero gracias, Señor, porque a través de esta comunidad tú lo puedes bendecir. A través del Espíritu Santo tú nos puedes alegrar por medio de la alabanza. Gracias, Señor, porque anteriormente estaba perdido, hacía unas oraciones sin sentido, no sabía ni siquiera cómo orar. Decía que como soy católico solamente me sé el Padre Nuestro, pero ahora ya sé que la palabra de Dios tiene mucho poder. Sabemos que podemos construir oraciones a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, por revelarnos esas palabras de fe, esas semillas que tú has puesto aquí en este lugar y en mi corazón. Gracias, Señor, por haber sembrado todo este tiempo esa semilla de fe. Señor, queremos que fructifique, queremos que crezca un árbol frondoso y poder cosechar todas estas bendiciones que tú nos tienes preparado. Gracias, Señor, porque hemos venido aquí, hemos recibido tu Santo Espíritu y sabemos en fe que tú nos has dado todos esos dones. Sabemos en fe que tenemos esos carismas, no solamente los carismas naturales, sino también los carismas sobrenaturales. Señor, ayúdanos ya a vivir en el mundo sobrenatural. Ya queremos vivir en lo sobrenatural. Queremos ya sentir, ver más allá. Queremos salir de lo natural. Sí, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, con el poder tuyo, con la gracia que nos has dado. Sí, Señor, protégenos a nosotros, protégenos a cada uno de nuestra familia y bendícenos constantemente. Sí, Señor Jesús, gracias por estos dones, gracias por estos carismas. Sí, Señor, danos el don de lenguas, permítenos ser profetas, profetas en nuestra casa, profetas en nuestro trabajo, profetas en toda la sociedad. Gracias, Señor, por haber sido bautizados. Gracias por que somos partes de tu familia, la familia divina. Gracias porque somos integrantes de este plan maravilloso, el plan de salvación, el plan de evangelización de la humanidad. Gracias porque a través del bautismo somos parte de ese plan maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias porque a través de la alabanza nosotros nos alegramos. Alegra mi espíritu, Señor. Sí, Señor Jesús. Gracias por este año, porque nos has dado
muchas bendiciones. Gracias por lo más sabroso que hemos recibido, que es tu palabra. Señor, te ofrecemos que el próximo año te vamos a seguir con mayor amor. Te vamos a seguir siempre, Espíritu Santo. Ayúdanos y protégenos. Declaramos que el próximo año tú nos vas a dar más amor. El próximo año nos vas a dar prosperidad. El próximo año nos vas a dar salud. El próximo año nos vas a dar bienestar. Sí, Señor Jesús. No solamente a mí, porque yo soy un elemento de bendición. Y nosotros vamos y la bendición nos sigue donde quiera que vayamos. Yo estoy convertido a ti y la bendición va a entrar en mi casa, así como tú, Jesús, entraste un día en mi corazón. Sí, Señor Jesús. Gracias por bendecirme a mí. Gracias por bendecir a toda mi familia. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros. Gracias por salvarme, Jesús. Gracias por morir por mí. Gracias por derramar tu sangre en el madero. Gracias, Señor, porque siendo rico te hiciste pobre para que yo sea rico. Rico material, rico físicamente y rico espiritualmente. Gracias, Jesús. Sí, Señor Jesús. Bendito y alabado eres, Señor. Declaramos paz para el próximo año. Declaramos bienestar para el próximo año. Desatamos, Señor, todas esas bendiciones del cielo. Abramos las compuertas del cielo para que caigan sobre nosotros las más ricas bendiciones. Sí, Señor Jesús. Lluvia de bendiciones, Señor. Gracias, Jesús. Lluvia de bendiciones. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, Señor, por haber muerto. Gracias, Señor, por haber resucitado. Gracias, Señor, por lavar ese madero. Gracias, porque siendo bendición te hiciste maldición para bendecirnos a nosotros. Gracias por haber derramado tu santísima sangre, que es lo más poderoso que existe. Y a través de tu sangre, Señor, límpianos en este momento. Lávanos, Señor, con tu sangre. Lávame, Señor, de la cabeza a los pies. Lava mi alma, lava mi espíritu, lava mi corazón, lava nuestra mente y danos ese baño de protección. Protégenos con tu sangre, Señor. Nos sellamos con la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Sellamos también nuestro hogar, sellamos a nuestros parientes, Señor. Renovamos los votos de obediencia para el próximo año, Señor. Y declaramos también
muchas bendiciones, duplicadas y triplicadas para el próximo año. Sí, Señor Jesús. Y como tú moriste hace más de 2000 años, Señor, cuando estuviste en la cruz, pagaste también nuestras deudas. Y esa deuda que tenemos, que arrastramos este año, la declaramos cancelada también en el nombre de Jesús. Canceladas. El próximo año se termina la deuda. Sí, Señor Jesús. Declaramos en fe. Gloria a Dios, Señor.